Bueno, buen día. Soy David Eras, soy el chef del balneario Betxí Catalán y bueno, esto es empezar un poco el día a día. Me voy a cambiar para ponerme el traje de guerra y ahora estoy con vosotros. Pues nada, aquí llevamos 5 años un poco siguiendo la línea de la cocina termal mediterránea y entonces un poco la dinámica es, el concepto es tener un buen producto, un producto de proximidad. Nuestra base siempre es el agua termal. Nosotros tenemos la peculiaridad de tener un agua muy buena, quizá de las mejores del mundo, y para cocinar pues nos lo valoran mucho, ¿no? El tema de tener un agua muy rica en minerales. El aspecto donde nos diferenciamos es tener un poco un conjunto de lo que es salud, bienestar y tranquilidad, ¿no? El balneario nos ofrece esta posibilidad de que la gente viene a descansar, a comer bien, a comer sano, a tener una dieta muy equilibrada, y entonces nosotros vamos un poco por ese camino de que la gente venga aquí a descansar y a estar muy tranquilos. Yo estoy aquí en el balneario porque también me he estado recorriendo un poquito toda la geografía española, aprendiendo un poquito muchos tipos de cocina. Entonces también me he dado cuenta de que quizá ha vuelto un poquito todo lo que es la cocina clásica, la cocina catalana. Nosotros estamos adentrándonos un poquito en todo lo que es el tema de la cocina tradicional, siempre renovando y siempre haciendo nuevas creaciones, pero no nos desviamos mucho de lo que es la base de la cocina de la zona, ¿no? Para mí prácticamente es como un sueño y un reto a la vez, ¿no? Estar aquí. Hice un libro recientemente con el cocinero Carles Gaig, el presidente de la compañía, el señor Renard. Bueno, estaba muy contento de la publicación del libro, porque también bueno, fue una idea suya el tema de los carteles modernistas y tal. Y bueno, me vino a agradecer en persona que le había gustado mucho cómo había quedado el libro y que él veía una muy buena proyección mía y me animaba a ser el mejor chef que ha pasado por el balneario, ¿no? Claro, una persona tan importante y que te vea y que te reconozca tu labor, quizá es uno de los grandes días en el balneario que he pasado, ¿no? Yo me siento muy a gusto estando aquí porque es un proyecto personal, ¿no? Es casi, como he dicho, un reto, ¿no? El tema de poder llevar un equipo tan grande de cocina y de desmarcarnos un poquito en esto, ¿no? No tenemos pretensiones de ningún tipo, simplemente nuestro principal objetivo es que los clientes salgan de aquí satisfechos, ¿no? De haber concebido un poco el concepto que queremos vender, entre comillas, y es el concepto del termalismo, ¿no?